Hola, hoy estamos aquí grabando la nueva entrevista de este boletín número 70 que recopila las actividades que se desarrollaron durante junio y enero del 2025. En este caso nuestros invitados, nuestros entrevistados son Alejo Jorquera Silva de Chile y Álvaro Riquelme. Gracias por aceptar la invitación de entrevistarlo. Junto a Guille les vamos a hacer algunas preguntas que nos vayan contando de su trayectoria, de su experiencia. Nos encontramos restaurando la fachada de la Casa Herreros, acá en La Serena, en pleno centro histórico. Esta casa siendo del periodo clásico serenense, que se caracteriza por tener elementos ornamentales clásicos, llámese pilastras, arcos de medio punto. Álvaro es especialista en restauración arquitectónica, ha intervenido en diferentes niveles en 17 monumentos nacionales en Chile, proyectando y ejecutando diferentes acciones sobre esas edificaciones históricas. Además participó como coordinador local de la organización del 13º CIACOT de Valparaíso en 2013 y del 22º CIACOT de La Serena en 2024. Seguramente este será uno de los temas que más conversaremos. Álvaro actualmente se desempeña como director de Siloscopio, una empresa que está especializada en restauración, y es doctorando en arquitectura por la Universidad Nacional de Chile. Natalia Jorquera, que es arquitecta y doctora en tecnología de la arquitectura, especializada en recuperación del patrimonio. Es académica en la Universidad de Chile y la Universidad de La Serena y fundadora de Arquitica, oficina de arquitectura y patrimonio con más de 20 años de experiencia. Se ha dedicado a la restauración e investigación del patrimonio arquitectónico en Chile, especialmente construido con tierra. Ha publicado numerosos artículos y 2 libros, siendo el más reciente el que se llama Patrimonio Chileno Construido en Tierra. Además es miembro de ProTierra y forma parte del comité científico de ICEA de ICOMOS. Dale, nada, Muchas encantado. gracias a ambos por la Encantado por la invitación. invitación y aquí trataremos de responder Bienvenido. preguntas. Bueno, vamos a arrancar con Nati. Natalia, yo quiero preguntarte cómo ha sido la experiencia de articular tu trabajo, ¿no? La docencia, la investigación y la práctica profesional. No, antes que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de ProTerra que nos van a ver. Bueno, esa articulación ha sido desafiante. Conjugar academia con la práctica no son 2 carriles, sino que se transforman como en 5. Es bastante difícil articularlos. Y en mi caso, desde los 20 años que llevo desde que me titulé de arquitecta, digamos que al principio me dediqué unos pocos años solo a la profesión, después varios años solo a la academia, y llevo más o menos 7 años dedicándome a ambas cosas, ¿ya? Eso, como digo, es bastante desafiante, pero es muy, muy enriquecedor. De todas maneras, porque lo que voy aprendiendo en la práctica lo intento transmitir a mis alumnos, lo intento como sistematizar más en las investigaciones, ¿cierto? Y luego lo que aprendo también en las investigaciones lo llevo a la práctica, pero lo que comentaba no son 2 carriles, sino que son como 5. Y bueno, contarles que en mi caso me acerqué a la arquitectura y construcción con tierra por el patrimonio. Yo cuando estaba estudiando en el pregrado me empezó a gustar el patrimonio muy tempranamente, porque me gustaba por un lado mucho la construcción y las estructuras, y por otro lado la historia. Y encontraba que eso, o sea, no sabía cómo se podían conjugar ambas áreas. Hasta que en 5.º año me fui un año a hacer un curso de especialización en Italia, a Venecia, sobre restauración. Y dije, oh, acá se cruzan ambas áreas, como digo, construcción, todo lo muy técnico, y la historia. Y luego, esto es como una anécdota, cuando me titulé, yo hice un proyecto de título sobre restauración patrimonial de una edificación en Valparaíso, y me fue muy bien, pero mis profesores me dijeron, ya, usted es muy buena, hizo un muy buen proyecto, pero ojalá encuentre trabajo alguna vez, porque en Chile nadie se dedica a esto. Y tuve, entre comillas, la suerte, entre comillas, de que cuando me titulé hubo un terremoto en el norte de Chile, y ese terremoto abrió paso a un proceso de reconstrucción de varias iglesias. Y a mí un profesor me llamó a colaborar en uno de esos proyectos, y esta era una iglesia de adobe. Entonces yo por primera vez me encontré con el adobe, digamos ya egresada en un trabajo profesional. Y ahí me di cuenta, lo que nos pasa mucho, de que todo lo que yo había aprendido en la universidad y que me había ido muy bien, incluso en este proyecto de título que comento, no me servía para nada al momento de intervenir un inmueble de adobe.
para nada, nada. Entonces tuve como que desaprender, ¿cierto? Como hacemos mucho, y aprender desde cero. Y de ahí, digamos, como que me enamoré de esa labor y nunca más me separé. Pero como cuento, partió de forma un poco anecdótica, porque a veces me pregunto si no hubiera estado ese terremoto, con ese financiamiento para reconstruir Iglesia Altiplánica en adobe, quizás estaría haciendo otra cosa. Sí, sí. ¿Habías tenido en la carrera conocimiento sobre la tierra como material o no? Nada, O sea, nada, no. todo No. de cero ahí. Todo desde cero. O sea, en mis años, yo creo que en eso coincido con Álvaro y seguramente con ustedes, los cursos de construcción, lo más antiguo que veían era albañilería de ladrillo cerámico, ¿no? Y eso era como una pincelada, pero estaban como 100% centrados en hormigón, acero, y sería pensado 100% para obras nuevas de muchos pisos, qué sé yo. Todavía en ese entonces, 20 años atrás, no era un tema la sustentabilidad, ¿no? Nosotros no estudiamos con ese concepto que ahora está muy introducido en las carreras de arquitectura y por ahí un poco también la tierra entra, pero en mis años no. Y de hecho en este proyecto que les comento, lo primero que quiso hacer el equipo consultor era demoler la iglesia y reemplazarla por una de hormigón y luego ponerle una pintura café, ¿no? Que pareciera tierra. Esa era la idea. Claro. Por suerte no se hizo así. Y bueno, desde ahí partió un poco mi carrera, que para también resumirla, después se articulado bastante con los terremotos. Digamos que tuve así como 2 años de trabajo en ese proceso de reconstrucción, luego llegó otro terremoto el 2007, y yo también trabajé en esos procesos de reconstrucción, y ahí digamos que junté bastante material, digamos de terreno, ¿no? Como de daños por acción sísmica, de formas de intervención, y luego con eso me fui a hacer un doctorado a Italia, pero siempre comento que en el fondo en Italia yo me fui a hacer unos lentes para observar de otra manera lo que en Chile teníamos. O sea, mis casos de estudio siempre han sido chilenos. Pero digamos que en Italia, después en Florencia, donde hice mi doctorado, adquirí como toda la metodología muy ordenada, como muy científica, de análisis de los materiales, de las técnicas, de los mecanismos de daño, etcétera, etcétera. Si bien en Italia hay menos arquitectura en tierra, es casi todo en ladrillo y piedra, esas metodologías que ellos tienen de análisis son aplicables a cualquier caso. Entonces luego el doctorado me volví y ahí he seguido, como dije, bueno, un tiempo me dediqué solo a la academia en la Universidad de Chile, cuando volví de mi doctorado, y luego hice crisis con esa sola academia, y me embarqué a crear mi consultora, y digamos que ahora estoy bastante contenta con lograr articular ambas cosas, pero como contaba es desafiante porque requiere el triple de inversión de tiempo, pero por supuesto es muy enriquecedor. Sí. Interesante, Nati. Así rápidamente ese rally que nos contaste de todos estos años de trabajo y de toda esa experiencia, que también por un montón me hace acordar a tu experiencia, Álvaro, porque yo digo, también está asociada a intervenciones sobre edificaciones históricas, ¿no? Sobre obras nuevas, de lo que conozco. Y yo quiero preguntarte qué particularidades encontrás en esos procesos de restauración desde el ámbito privado. Bueno, yo me titulé el mismo año que Natalia, somos más o menos parecidos, muy contemporáneos, y yo básicamente, después de arquitectura, en 2005 me vine a Valparaíso, ¿ya? Con este sueño, ¿cierto?, de poder intervenir sobre edificaciones históricas donde no conocía nada, porque obviamente en la escuela de arquitectura no habíamos visto nada de patrimonio. Mi proyecto título ha sido sobre unas preexistencias, sobre unos silos, pero era un ensayo muy, muy por encima de lo que realmente significa la restauración. Entonces, en ese ámbito, yo llegué acá a Valparaíso y tuve la fortuna de encontrarme con una especialización de madera que hacían unos italianos que son de parte del ILA, ya que es el Instituto Ítalo-Latinoamericano de Cultura, que está en todo en Latinoamérica y que hace cursos en diferentes países. Y me encontré con este curso y tuve la suerte de acceder a este curso del 2005 al 2006. Ya fueron como 600, 700 horas de práctica en restauración de madera propiamente tal. Entonces, más que una formación académica, una formación desde el conocimiento de los libros, la metodología, fue un conocimiento desde lo empírico, ya desde aprender a hacer ensambles, a reconocer madera, a reconocer técnicas constructivas.
Y en ese sentido, debido a este curso, ¿cierto? Se formó la carrera de restauración patrimonial, la primera carrera de restauración patrimonial en Chile, que formaba a técnicos en restauración, ¿no? En madera, en principio, ¿cierto? En donde yo como había accedido a este curso, había accedido a este conocimiento, a mí me llamaron para ser profesor de los talleres prácticos de madera. Entonces, finalmente, a partir de eso, fue como una formación en conjunto, haciendo clases. Uno sabe que se forma de mejor forma de que estudiando propiamente tal, ¿ya? Y esta colaboración duró del 2007 hasta el 2010, ¿ya? En donde tomé una serie de talleres, fuimos a la Casa Neruda en Isla Negra a restaurar parte de la colección, hicimos varias cosas acá en Valparaíso también, ¿cierto? Y nos dio la oportunidad de poder reconocer las diferentes técnicas, ¿ya? Porque finalmente no estamos acá solamente hablando de tierra, ya estamos hablando de madera, estamos hablando de ladrillo, estamos hablando de piedra, estamos hablando de baldosa de cemento hidráulico, estamos hablando de cal, estamos hablando de enferraduras, o sea, hay muchas cosas que en el Valparaíso de mediados del siglo XIX se fueron implementando, sobre todo ahora que estamos interviniendo en un edificio que llevamos un año en el edificio Astoreca, que es un edificio bastante interesante que se construyó en 1905-1907. Todavía no entiendo cómo construían tan rápidamente anteriormente, porque hoy día no somos capaces de construir eso en 2 años, pero finalmente vemos los albores de ciertas técnicas constructivas que de alguna forma se van modificando y van tomando el conocimiento de cada una de las personas que las va aplicando, ¿cierto? Y que va pudiendo resolver problemas estructurales. ¿Ya? En Chile, por lo menos, tenemos bueno, el récord sísmico, por así decirlo, tenemos los mayores terremotos siempre de todos lados, y de alguna forma esa escuela sísmica de alguna forma nos ha dado esa experiencia de poder ir construyendo, no necesariamente a través del cálculo de las bases de materiales, sino que a través de la experiencia de las técnicas constructivas, de los ensambles, de los acoplamientos, de los empalmes, ¿cierto? De cómo las piezas se unen unas con otros materiales, ¿cierto? Y nos van de alguna forma dejando una escuela bien relevante de poder saber resolver. Después a mí me llamó la empresa privada, por así decirlo, ¿ya? A mí igual me gusta esa parte. En la empresa privada tenemos la posibilidad de poder hacer proyectos y grandes proyectos, ¿ya? Ahí me especialicé, bueno, en proyectos MOP, que son el Ministerio de Obras Públicas, proyectos de municipalidades, y me ha tocado participar en varios proyectos emblemáticos, pudiendo empezarlos y terminarlos, ¿ya? En su completitud, ¿cierto? Con todos los elementos que eso merece, desde la fundación hasta el campanario, que hemos hecho bastante iglesias, ¿cierto? Hasta la última parte de la cruz en lo superior, ¿cierto? Pasando por todo lo que son también técnicas como contemporáneas de intervención. Una cosa son los materiales históricos y todo lo que es el conocimiento desde la restauración y el conocimiento de esos materiales, pero otra cosa es como las lógicas de intervención y la tecnología disponible para poder intervenir, ¿cierto? Cuando uno se tiene que colgar con unos andamios dentro de un campanario, donde uno tiene que llegar a partes muy inaccesibles, ¿cierto? Y tiene que generar metodologías que no están escritas en ningún libro, que no están descritas por ningún texto académico, ¿cierto? Sino que estamos solamente en la obra, con los trabajadores, nuestra capacidad y nuestra inventiva para poder resolver como esos problemas, cómo sostenemos muros cuando estamos cavando por dentro, cómo gateamos, cómo levantamos estructuras, ¿cierto? Los pesos, los cálculos, ¿cierto? Los riesgos, todo lo que tiene que ver con prevención de riesgo, que hoy día estamos súper complicados con todos esos temas. Acá en Chile somos bien exigentes en tema de prevención de riesgo, y en restauración uno escarba un poco, se equivoca bastante, tiene que modificar y tiene que estar todos los días pendiente de esa modificación para que el proyecto llegue a buen puerto y no quede abandonado a la mitad del camino. Tremenda experiencia la de ambos, ¿no? Nati con la cuestión del perfil más académico, pero igual en el ámbito privado, y la de Álvaro de lleno en la cuestión privada. Pero además, lo que entiendo es, primero, que esto marca un poco el perfil que han tenido ustedes a través del patrimonio en ambos casos, y esto no es un detalle menor. Pero el otro perfil, que además lo convoca por el país en el que están, es la cuestión sísmica. Y el ejemplo, digamos, de la experiencia de ustedes para todo el resto de nuestra red, sí. Digamos, de esa gestión doble, ¿no? El sismo y el patrimonio, esa cuestión. Y qué interesante, porque son dos perfiles complementarios. Dos perfiles complementarios que además se complementaron para llegar a organizar el CIACOT.
¿Cómo hicieron ustedes para congeniar, ¿no?, sus perfiles y con eso diagramar el CIACOT, postularlo, coordinarse, ¿no?, y que el CIACOT finalmente, con el éxito que tuvo, quedó impregnado de la experiencia de ustedes dos? Y comentar primero que todo que en esta carrera que hemos tenido con Álvaro paralela, y como él dijo, nos titulamos en el mismo año, nosotros nos conocimos justamente en esta carrera de técnico en restauración en Valparaíso, ya no me acuerdo qué año, 2008, 2007 por ahí, donde a mí también me invitaron a dar un taller. Y ahí nos conocimos, y en estos 15 años, algo así, hay periodos que nos juntamos más, la vida nos lleva a hacer más cosas juntos y otros que sabemos menos. Pero en el fondo tenemos una trayectoria de colaboración, de respeto mutuo. Cuando Álvaro organizó el CIACOT del 2013, yo también colaboré en ese entonces como profesora de la Universidad de Chile. Y bueno, yo me vine a vivir a La Serena, donde se organizó el 22º CIACOT en el año 2019. Me vine a ir para acá porque siempre a mí me ha llamado el norte de Chile, ya el norte semiárido y árido, donde hay más tierra, y ya donde hay más tierra en el patrimonio. Entonces, cuando yo me vine para acá, acercándome a la respuesta, le comenté a mi amigo Álvaro Riquelme y empezamos a trabajar en muchos proyectos juntos. Y en ese contexto es que mi amigo Álvaro, muy entusiasta, ambos somos muy entusiastas, hay que decir eso, pero Álvaro yo creo que un poquito más que yo, a él se le ocurrió arrastrarme en esta idea de organizar el CIACOT, ¿ya? Y acá en La Serena, claro, tenía el sentido porque yo estaba viviendo acá y porque efectivamente es una ciudad y una región muy rica, como digo, tanto en patrimonio en tierra como en potencialidades de construir con tierra contemporáneamente. Pero fue una idea de mi amigo que me arrastró, como digo, con su entusiasmo, y yo también lo seguí. Siempre con Natalia hemos complementado. De hecho, yo en ese 2008 que fue, yo era don madera, ¿ya? Yo tenía una formación de madera, yo era el dueño del taller de madera y nadie me sacaba de mi ensamble, mis cosas, ¿cierto? Pero Natalia la convocaron, el primer curso que dio fue de tierra rica. Después cuando Natalia se fue a Italia, me dejó instalado en Surtierra cuando tenía la oficina Marcelo Cortés y Pato Arias, ¿no? Y me quedé haciendo en la cuarta región, en La Serena, las casas de Las Palmeras y la casa de la compañía Gabriela Mistral. ¿Ya? Entonces, siempre hemos estado con Natalia bien relacionados en ese sentido, ¿ya? O sea, como que venimos con una colaboración bien fuerte. Anterior al CIACOT habíamos desarrollado, hicimos Casa Herrero, Casa Chadwick, ¿cierto? Que bueno, Natalia dice que no es entusiasta, pero en realidad ve un muro botado de tierra y Natalia va ahí a socorrerlo. Finalmente así fue como logró los dos proyectos. Y conjuntamente de eso, yo desde mi otra perspectiva, me tocó restaurar la cárcel de La Serena, ¿cierto?, con una empresa constructora, y yo invité a Natalia a que fuera ahí como la arquitecta en patrimonio, que estuviera ahí también en obra. A lo largo de todos los CIACOT, la tierra se va estableciendo como un sistema constructivo sostenible que hay que mantener. Entonces, con Natalia tenemos siempre una súper buena relación, y claro, el CIACOT, a pesar de que, claro, yo venía con el entusiasmo porque había asistido al otro CIACOT, Natalia ahí no había asistido a los anteriores y yo creo que por eso no se había entusiasmado, pero en realidad es tan entusiasta o más prendida que yo creo que eso se lo reconozco acá, por supuesto, y el trabajo fue súper complementario. O sea, Natalia es una persona muy ordenada, que tiene muy buenas relaciones, en la universidad es muy respetada, ¿cierto? Y de alguna forma eso nos dio como toda la puerta de acceso para poder entrar a hacer todo lo que teníamos que hacer. Y yo, por otro lado, tengo características como operativas, ¿cierto?, de poder empujar todo lo que hay que empujar. Y finalmente creo que logramos un CIACOT que fue bastante positivo. Hace mucho tiempo
que se integraron en los seminarios, talleres prácticos. Diría que es un sello de los CIACOT. Efectivamente, los talleres prácticos yo diría que es lo que distingue a los CIACOT de otros congresos. Y los CIACOT desde el principio quisieron tener ese componente práctico porque es muy importante el aprender haciendo, ¿no? A veces cuando escuchamos las cosas en teoría es distinto a cuando las hacemos. Desde tocar la tierra, que es un material heterogéneo, hasta poder levantar un muro que te quede aplomado, que te quede horizontal, pegar un adobe con otro. A través de los talleres la gente interactúe más y se conozca para después también saber a qué ponencias ir conociendo a las personas. En una ponencia que estuvimos hace un rato se hablaba de cómo se enseña la arquitectura en tierra en las mallas curriculares de distintos países y en verdad es súper acotada la instancia, si no son ramos optativos, debería ser una materia obligada, yo encuentro. La pasamos bien, que es importante que la pasemos bien y que finalmente podamos compartir nuestras experiencias, así que en el caso del complemento, en el caso del resultado, yo quedé totalmente satisfecho de poder haber hecho, en mi caso, el segundo CIACOT. Creo que ya no hago más, ya me jubilo, pero no ocupo más. Segunda en la vez, sí. No, porque son trabajos que son súper intensos, son muy intensos desde la organización, desde la primera parte donde uno va a presentar, hasta de que te concluye, ya con todos sus sabores y sinsabores también. Cierto que son eventos que son complejos, que atraen mucha gente, pero por lo menos yo, desde mi perspectiva, haberlo hecho con Natalia en La Serena fue un privilegio, un orgullo de haberlo ejecutado, y finalmente los resultados creo que fueron, para mí por lo menos, satisfactorios, y creo que la red quedó por lo menos satisfecha con lo que pudimos realizar con Natalia. ¿Cuánta gente finalmente asistió? Miren, inscritas fueron 252, creo, ¿sí? Pero un montón, o sea, partir diciendo que superó nuestras expectativas, porque cuando en el CIACOT de Colombia se discutió si hacer que era muy pronto, porque pasó recién un año entre uno y otro, sí, nosotros pensábamos que el número iba a ser inferior. En cambio, estuvimos parejos con Colombia, entonces hubieron 251 inscritos, pero hubieron 76 estudiantes flotantes de la Universidad de La Serena que iban y volvían de acuerdo a las clases o exámenes que tenían. Entonces, digamos que entre 250 y 320 de... ¿Y cuántos miembros de la red participaron? 40% en artículos. Me parece a mí también muy relevante que haya sido aquí, que no haya sido en Santiago, en la zona central. Creo que el hecho de sacar este tipo de eventos de la centralidad aporta mucho al país. Somos un país muy centralizado. Espero que se marquen precedentes como para que se hable mucho más de la arquitectura en tierra acá en Chile y desde una mirada también iberoamericana. Estamos reunidos en la Universidad de La Serena celebrando el 22º CIACOT. Reúne a un universo amplio de personas que trabajan sobre el material tierra. Vinieron más de 250 personas de 16 países, se hicieron 16 talleres. Ha sido un buen seminario y creo que esto debería motivar a que se hiciera más arquitectura contemporánea. Buscar inspiración en lo contemporáneo, en lo que se está haciendo hoy día en Chile. Como en todo congreso uno va construyendo conocimiento, ¿no? Cuando vas intercambiando ponencias, talleres, se van aprendiendo nuevas cosas y eso queda como establecido, ¿ya? Y eso se recoge en las memorias del CIACOT, que es una publicación digital que queda abierta para todo público. ¿Qué es lo más destacable que les quedó del CIACOT? Primero, yo creo que fue como un desafío bonito hacerlo fuera de Santiago, porque en América Latina se da, y sobre todo en Chile, que somos un país extremadamente centralizado. Cuesta que pase algo fuera de Santiago. Y yo tenía la posibilidad también de haber ofrecido la Universidad de Chile en Santiago, donde igual trabajo, pero con Álvaro pensamos acá en la región por las razones que ya dije, ¿no? Entonces está una universidad más pequeñita, no acostumbrada, digamos, a congresos tan grandes. La ciudad sí más pequeñita, entonces fue bonito lograr hacer un evento de esta magnitud en una región a 500 kilómetros de Santiago. Sí. Claro, yo rescato de esa cuestión es que uno caminaba a la ciudad de La Serena y veía un montón de construcciones de casas en uso, en adobe, y eso nos llamó mucha atención, porque siendo una zona todo el casco histórico. Sí, veías mucha construcción y veías la lógica de las construcciones en relación a la cuestión sísmica, podías entenderlas. Sí, de todas maneras.
Y lo segundo es que, relacionado con lo mismo, es que yo creo que de cierta medida un poquito quedó instalado el tema en la Municipalidad de La Serena y en otros actores locales, de que la construcción con tierra tiene un valor, y no solo para un grupito pequeño especialista, sino que a nivel iberoamericano al menos, ¿no? Porque se notó, yo creo, mucho la presencia de estos extranjeros en la calle. De hecho, recuerdo un día un colega, alguien de Proterra, tomó un taxi y el taxi le preguntó, usted anda en el Congreso de Arquitectura en Tierra, como que se supo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una enorme semilla, creo que es de lo más destacable. Desde el sentido mío, que estoy desde Valparaíso, que también, bueno, también fue un CIACOT que realizamos fuera de Santiago, que también para mí fue súper meritorio, porque estamos al lado de Santiago, ¿cierto? Que también es una ciudad de tierra, pero que no se ve mucho la tierra, Valparaíso. Claro. Al contrario de La Serena, que es una universidad, o sea, es una ciudad de tierra y que se ve la tierra, ¿ya? O sea, como que de alguna forma, eso para mí fue como lo fundamental, haber conocido con Natalia, habiendo hecho proyectos años anteriores en todo este asunto, teniendo el despliegue operativo, porque finalmente también tiene que ver con una cuestión de capacidad, ¿ya? Uno no puede llegar y decir, mira, sabes que queremos hacer un CIACOT en Atacama, y finalmente no tenemos ninguna capacidad en Atacama para poder hacerlo. Entonces también, desde mi punto siento de como oportunismo constructivo, digámoslo así, nosotros vimos la oportunidad de hacerlo en La Serena, o sea, teníamos una buena sede, teníamos una rica ciudad para caminar, estábamos llenos de tierra, teníamos proyectos que habíamos ejecutado, ¿cierto? Entonces, son como características muy, muy objetivas que hacen, sí, mira, ¿sabes qué? Es posible hacerlo en La Serena, lo hicimos, y bueno, yo creo que las semillas se verán en el futuro. Toda Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos muchas coincidencias, sobre todo en la cultura, en los sistemas constructivos tradicionales. ¿Cierto? Por otro lado, la gente de la municipalidad también vio que había especialistas, conoció gente, se vinculó con experiencias que incluso llevamos acá de Valparaíso, el taller escuela, que hay una taller escuela que hace también construcción con tierra, también se vincularon ahí, y quizás eso también, fuera de nuestro alcance, también puede dar otro fruto, otras semillas, ¿cierto? También gente, yo hoy día estoy trabajando con un trabajador que nos hizo los murales, ¿se acuerdan de Andrés? Que hizo los murales allá en Colombia, está en Laguna Verde haciéndome unos estucos de tierra, entonces también esa relación que se genera con la gente, ¿ya? Y bueno, con Guillermo y con Pablo lo conocimos en Tiahuanaco, sin ir más cerca o más lejos, acordándonos con Andrés, imagínense, Andrés que es alguien que hace murales en tierra, está hoy día, que lo conocimos en Tiahuanaco con Pacha hace un par de años, se fue a CIACOT a hacer un mural, y hoy día está con nosotros acá en Laguna Verde haciendo estucos de tierra, y hicimos un mural hace poco de tierra también acá en Valparaíso. Entonces, yo creo que todas esas cositas, y quizás no son tan institucionales y todo, son como pequeñas semillas que van dando algunos frutos que son relevantes para lo que nosotros hacemos en la red, como esta difusión de la arquitectura y construcción con tierra. Sí, yo por último agregaría también como el entusiasmo que se transmitió a un montón de estudiantes. Si recuerdan, durante el CIACOT yo estaba con un grupo grande de estudiantes de arquitectura, que también ellos estuvieron presentes en toda la preparación y quedaron muy felices. O sea, para ellos era como una cosa increíble ver tanto extranjeros, partiendo por eso, ¿no? Como con eso que quizás nosotros estamos más acostumbrados, ¿cierto? Por formar parte de una red. Pero para ellos fue como una experiencia increíble, partiendo por eso, como digo, poder dialogar con extranjeros, ver tantos talleres, escuchar tanta experiencia. Entonces, también eso quedó, yo creo, como instalado en la carrera de arquitectura. Es interesante porque eso también es una de las funciones de nuestra red, ¿no? Generar ese entusiasmo, incluso en las generaciones más jóvenes de profesionales, digamos. Yo noté eso mismo que pasó en Colombia. También es interesante el antecedente en Bolivia, ¿no? El grupo que Pacha pudo formar a partir de que el CIACOT se hizo en La Paz. Entonces, finalmente, es el avance en nuestra red, digamos, logrando sembrar esa semilla en cada uno de los lugares en los que finalmente logramos hacer los eventos. Retomando el inicio, ¿no? Ustedes venían de una tradición que en su momento fue, digamos, el patrimonio, fue un poco la que reactivó la cuestión de la tierra a partir de la década del 70, fue también el origen un poco de la red nuestra,
Y actualmente el tema tierra tiene su potencial en la cuestión ecológica, en el medioambiental. ¿Cómo ven ese tema actualmente ahí en La Serena, en Valparaíso? Y si hubo algo de eso en el evento del CIACOT, si notaron que hubo esa temática presente de alguna manera. Bueno, yo creo que nos faltó un poquito más de arquitectura contemporánea en el CIACOT. De hecho, una de las cosas que conversamos con Natalia fue incorporar en la charla magistral, incorporar contenidos de arquitectura contemporánea, donde se invitó a Ángel, se invitó a Amanda, porque notábamos que había un déficit en la temática de la arquitectura contemporánea, ¿cierto?, en tierra. Entonces, nosotros en realidad, a mí me toca hacer mucha restauración de iglesias, edificios históricos, y en realidad está todo vinculado a patrimonio y a conservación. Ya poca arquitectura contemporánea. Ya a partir de, un par de años atrás, por lo menos desde nosotros en la oficina hemos hecho un par de casas en arquitectura con tierra, pero finalmente igual vemos de que nos están llegando algunos encargos con tierra, ¿cierto? Y ahora estamos iniciando un proyecto de arquitectura acá cerca de Valparaíso, la región, también arquitectura con tierra, y también fue una persona que hizo la práctica con nosotros hace un par de años, y que también hizo la práctica con Natalia, Rafael Artenchonki. La familia de él finalmente nos contactó y le vamos a hacer un proyecto, y ellos quieren arquitectura con tierra. Entonces, creo que las cosas van caminando lentamente quizás, pero creemos que cada vez más, por lo menos están surgiendo nuevos encargos y las personas se están dando cuenta de que también esto es una alternativa. ¿Ya? Y finalmente, nosotros como arquitectos y arquitectas tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje, ¿cierto? Porque finalmente el mensaje, los especialistas somos nosotros, ¿no? Transmitir un mensaje de que la arquitectura es termodinámica, que siempre ha sido termodinámica, que finalmente es un complejo de sistemas que deben funcionar para la habitabilidad y se complementa con un montón de cosas, pero lo primero que tenemos que tener buenas ventilaciones, buenas calefacciones, buenas pinas térmicas, y eso, de alguna forma, el CIACOT ayuda a formar ese como ambiente y finalmente convencer a las nuevas generaciones y a las generaciones actuales de que realmente es un camino, un material, y que no hay material malo, sino que hay aplicaciones de esos materiales de forma inadecuada, ¿cierto? Sí, yo complementando lo que dijo mi amigo Álvaro, tengo un diagnóstico muy similar al de él. Hubiéramos querido que hubiera una presencia mayor de arquitectura en tierra, pero creo también que en los CIACOT pasa eso, que se plantean 5 temas y patrimonio con creces, patrimonio y conservación se lleva, no sé si la mitad o casi la mitad de las ponencias, ¿no? Y los demás se distribuyen entre enseñanza, arquitectura contemporánea. Entonces, creo que es algo que no pasa solo en Chile, que me da la impresión que es a nivel iberoamericano o incluso mundial. Ahora también creo que se va lento pero seguro, ¿ya? Y mi percepción de Chile, que creo que puede ser también similar en América Latina, es que los encargos de obras nuevas en tierra lo hacen o una clase alta, muy culta, empoderada con el tema porque, no sé, me ha pasado porque estudió biología y de ahí llegó a los materiales naturales y qué sé yo, como muy consciente, como pueden ser los papás de Rafael que mencionaba Álvaro. O por otro lado, que es lo que me ha tocado a mí últimamente, es que me han llegado encargos de algunas cosas contemporáneas de comunidades indígenas que tienen beneficios estatales o que la gran minería les entrega algo de financiamiento como mitigación de los impactos ambientales. Y por ahí también como por el rescate de lo ancestral, como de cómo ellos construían, también hay como un campo fértil, ¿ya? En mi caso, en los últimos 2 o 3 años, he hecho 2 obras con una comunidad indígena Coya de la cordillera Atacama, que pude hacer todo el proceso como desde diseño, con mi oficina arquitecta y la ejecución. Y ahí el encargo, claro, de ellos era rescatar la tradición como constructiva ancestral, porque ellos querían están rescatando lo ancestral desde toda perspectiva, ¿no? Como en la artesanía, qué sé yo, la lengua que perdieron, como algunos vocablos. Entonces, ven el tema de las técnicas tradicionales como parte de esa ancestralidad. Bueno, se está acabando el tiempo, nos vamos a quedar corto, pero creo que hemos cumplido la meta de hablar de todo un poquito. Yo quiero agradecerle, cuando inventamos esto de hacer entrevistas con Guille,
para mí fue, bueno, voy a aprovechar para conocer más gente de la red, más profundamente, y creo que es lo que más curiosidad me da a mí, así que estoy muy contento con eso. Sin duda que conocerlos un poco más me hizo pensar muchísimo lo que tiene que ver, la importancia que tiene que ver en el contexto de ustedes, la cuestión sísmica y esa trayectoria histórica que tienen en resolver técnicamente ese aspecto asociado a la construcción con tierra. Y realmente también desde que terminó el CIACOT y estuvimos en la asamblea y conversamos y se evaluó todo eso, también pude entender lo que había significado para ustedes organizar semejante evento. Así que bueno, vuelvo a agradecerles por toda la atención que tuvieron en ese momento. Sí. Gracias, muchas gracias por eso. Y bueno, y gracias por haber aceptado hacer la entrevista ahora. Y bueno. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy rica conversación. Siempre es rico encontrarse un ratito. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Así que, amigos, nos vemos en cualquier punto.